Vamos a entrar en la enseñanza. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han leído más de una vez este versículo? Más de una vez. A ver, levante la mano, que esto está oscuro. Entonces mejor el amén. Y este versículo dice unas cosas muy fundamentales. Yo lo he leído más de una vez. Este versículo, la primera vez que lo encontré en la Biblia, o la primera vez que lo leí, me impactó y era necesario que lo leyera, porque en esta parte tenía ciertas dificultades. Y quiero que nosotros en esta noche meditemos, pero para poder entender un versículo, tenemos que entender el contexto donde está el versículo. Es importante leer todo el capítulo y a veces 2 capítulos y a veces toda la carta en esta ocasión para poder entender lo que el apóstol Pablo o por qué el apóstol Pablo habló de esta manera. Entonces, para que entendamos un poco, esta es una carta pastoral. ¿Por qué se considera una carta pastoral? Porque fue escrita a un pastor que iniciaba. Y el apóstol Pablo, que ya era un pastor, vamos a decirlo así, veterano, le está dando instrucciones a un pastor joven llamado Timoteo, que entre otras cosas, Pablo lo llamó su hijo espiritual. Entonces Pablo en el capítulo 5 le está dando instrucciones de cómo administrar, de cómo comportarse. Y comienza hablando del trato con los diferentes géneros y edades. Por eso entonces usted encuentra que le dice que a los ancianos los trate como su padre, o sea, que les hable como padre. Eso me da a entender a mí que a los padres sí se les puede llamar la atención, pero como a padre. O sea, con respeto, decir la verdad con respeto. Eso no quiere decir que a los hermanos ancianos no se les pueda llamar, el pastor no le pueda llamar la atención, sí, pero debe hacerlo con respeto. Ahí dice, como si fuera tu padre. A las ancianas como si fuera tu madre. Y a los hermanos, a los jóvenes como si fueran tus hermanitos. Y ahí sí, hermano, me disculpen, yo a mis hermanos los coqueteo. Les jalo las orejas. No. Y a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, como a tus hermanas, pero le agrega algo más, con pureza. ¿Verdad? Viene hablando de eso. Y luego entonces el apóstol Pablo entra a tratar una situación que se vivía en el momento. Recuerden que en el capítulo 6 del libro de los Hechos salió el primer comité en la iglesia, que se le denomina o se tiene como el comité principal, o sea, se dice que es la junta local. ¿Y por qué salió ese comité? Por una necesidad que había en la iglesia, de acuerdo a las costumbres y a la cultura, y era que las viudas eran atendidas. Toda organización, digamos así, organización debía atender sus viudas. Y hubo una murmuración ¿de quién? De los griegos, que las viudas de los hebreos eran desatendidas, especialmente las viudas que estaban en la iglesia. Entonces los apóstoles se reunieron y dijeron, bueno, es que no podemos nosotros dejar de orar y de predicar para atender a las viudas. Entonces vamos a escoger hermanos entre nosotros para que se encarguen de este asunto. Y escogieron los primeros 7 hermanos,
para que atendieran ¿a qué? A las viudas. Pero en el tiempo eso siguió en la iglesia de costumbre. Pero hay costumbres que se tienen que ir regulando. Las ventas en la iglesia es una costumbre, pero ya llegó el momento de regularla. Ya llegó el momento de eliminarla. Porque en un momento nos fue de mucha utilidad, pero ahora nos están ocasionando problemas. De modo que en ese orden de ideas, cosas que fueron costumbres se han ido quitando. Porque hay costumbres que nos pueden beneficiar, pero hay otras que nos pueden ocasionar problemas. Entonces, cuando el apóstol Pablo, que ya está un tiempo mucho más adelante, va a organizar esta parte, entonces usted encuentra que ya las viudas tenían que de alguna manera cumplir con ciertos requisitos. ¿Verdad? Y entonces cuando él dice, dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a crítica. Pero viene hablando de qué, de las viudas, y él dice, las viudas que tengan hijos y nietos, que la atiendan ellos. Amén. Y luego dice, las viudas deben ser ¿de cuánto? De 60 años hacia arriba. Y eso, aquellas que se hayan dedicado al Señor, que mientras su esposo estuvo vivo fueron fieles. Amén. Y que criaron sus hijos en el Señor. O sea que habían unos requisitos para llegar a ser parte de ese grupo de viudas de la iglesia, para que tuvieran una atención 100%. Les hablo de todo esto para que usted pueda entender este versículo. Porque entonces aquí es donde el apóstol Pablo introduce este versículo para referirse no a las viudas, sino a los hijos de la viuda y a los nietos. Ahora, esto no lo trajo Pablo aquí a colación, no porque solo se aplique a las viudas, no. Esto se aplica a todo padre. Porque el mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos, o sea, hablando de los hijos, y hablando de los nietos, voy a leerlo en la otra versión, dice, aquellos que se niegan a cuidar sus familiares, pero estos familiares se refería específicamente a los padres. ¿Qué dice, hermano? Dice, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Demos gloria a Dios. Yo quiero solo resaltar y tomar esta noche esa parte, han negado la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo relaciona esta mala acción o esta acción con la fe? Y usted dirá, entonces, ¿cómo es que se niega la fe? Para eso entonces tenemos que entender qué es la fe. Y yo les explicaba una vez sobre las acepciones de la fe. Y para entender eso de las acepciones de la fe, entonces tenemos que irnos a Romanos capítulo 1, verso 16. Donde el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? A ver, predique conmigo, el evangelio es ¿qué? Pero ¿para qué es ese poder? Pero para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Oiga, pero mire lo que dice a continuación. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿dónde se revela la justicia de Dios? En el evangelio. En el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué?
O sea, para entender la justicia de Dios debe ser a través del evangelio, pero esa justicia se revela a través de la fe. Quiere decir que el que no tenga fe no tendrá la revelación de la justicia de Dios. Entonces allí está hablando de una de las acepciones de la fe y está hablando de la fe como capacidad de creer. Toda persona tiene la capacidad de creer. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Pero mire que luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y luego dice, y para fe. Ya no puede estar hablando de lo mismo porque sería una, ¿qué? Una redundancia allí. Se revela por fe. Y luego dice, y para fe. Entonces hemos interpretado que esta segunda fe ya no se habla de la capacidad de creer, sino de la fe como contenido de lo que se cree. Cuando usted le dice a una persona, ¿y usted de qué fe es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que usted cree? Yo pregunto, ¿nosotros tenemos un contenido de lo que creemos? Mencióneme una parte de ese contenido. ¿Qué creemos nosotros? En la unicidad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es único. ¿Pero qué más creemos? En el bautismo en agua y en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado. Hay otros que dicen que no creen, o sea, no creen en el bautismo en aguas como nosotros creemos, y otros no creen en el bautismo en el nombre de Jesús, sino en otros títulos. Entonces a eso se refiere el contenido. Además, nosotros creemos que sin paz y sin santidad. Pero hay otros que dicen que no, la santidad se lleva por dentro. ¿Verdad? Nosotros creemos, ¿qué más creemos? Ayúdenme. En el bautismo del Espíritu Santo. Pero otros dicen que cuando se cree en Jesucristo ya recibiste el Espíritu Santo. La Biblia no lo muestra así. Entonces, cuando hablamos de la fe como contenido es de lo que creemos. ¿Sí o no? Pero no se quedó allí. Y para fe. Luego, ¿qué dice? A ver, ayúdenme a leer. Como está escrito, mas el justo por la fe. Si la primera es capacidad de creer, la segunda es el contenido de lo que se cree, ¿qué será la tercera? ¿Qué será la tercera? Entonces esta tercera es fe como estilo de vida. ¿A lo que dije? Fe como estilo de vida. O sea, que la fe sí tiene que ver con las acciones. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Así dice? Porque la fe sin... Entonces la persona pues tiene la capacidad, todos tienen la capacidad, pero no todos creen como nosotros hemos creído. Pero vamos allá, que es a donde alude este versículo, a la última. Todos hemos creído en el mismo contenido, pero no todos tenemos el mismo estilo de vida. Y esa es una de las cosas más importantes. Porque Dios mira más lo que se hace muchas veces que lo que se dice. O sea, para Dios tiene más peso lo que hago que lo que digo. Demos gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, porque estamos en un tiempo que necesitamos que los verdaderos cristianos vivan en coherencia en lo que predican y lo que hacen. Si usted predica que Dios es poderoso, demuéstrelo.
Si usted predica que Dios bendice, demuéstrelo. Los apóstoles lo hacían más con hechos que con palabras. Los discursos de ellos, excepto aquel primero de Pedro. Pedro como que tenía un torú aquí, se quiso sacar todo eso. ¿Cierto? Pero ve usted los otros mensajes, eran cortos. Pero en un mensaje que daba un apóstol, un evangelista de la época, habían sanidades, habían milagros, habían repartimientos. Mire, yo miro a Pedro, ese texto de Hechos 10 me impacta a mí mucho, por muchas cosas, pero una de las cosas es que yo veo cómo Pedro llega. ¿Usted cree que Pedro ni siquiera estaba hablando como yo estoy hablando? Estaba conversando. ¿Y cómo arrancó él? Explicándole la diferencia en costumbres y culturas. Pero luego le dice, Dios me ha acabado de mostrar que ustedes también tienen la misma oportunidad que tenemos nosotros. Y por eso vine, porque Dios me convenció. Y comienza a citar la Biblia y él está hablando y el Espíritu Santo cayó. ¿Y sabe qué pasa cuando cae el Espíritu Santo? Oiga, cuando un hombre es tocado por el Espíritu Santo, puede tener corazón de... ¿Cuál será el elemento más firme, más duro? Diamante, puede tener corazón de diamante, pero el Espíritu Santo se lo vuelve agua. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios, porque había mucha coherencia entre lo que predicaban y lo que bebían. Yo les invito a esa fe como estilo de vida, porque a eso se refiere aquí el apóstol, a las acciones. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué pasa? Ha negado la fe. O sea, mire cómo dice esta versión nos los aclara más. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Mire que está hablando de acción, de estilo de vida. Demos gloria a Dios. No se porta como un cristiano. O sea que la fe como estilo de vida es fundamental, porque se está tocando la puerta de que puedes vivir de cualquier manera, de que no son las formalidades, de que no es la forma, no es la presentación física o externa. ¿Y cuántos creyentes nuestros están cayendo en eso? Creyentes que son solo de culto. Demos gloria a Dios. Y que aquí honramos, aquí respetamos, aquí somos reverentes. Pero ¿qué cuando estamos en el trabajo? Si somos embajadores de Cristo, somos representantes del reino de los cielos, somos luminares en este mundo, somos antorcha encendida. El mundo que está en oscuridad, en tiniebla, necesita ver la luz de Cristo. Pero la única manera de nosotros representar a Cristo aquí en la tierra es con nuestras acciones. Por eso dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y algunos creían que eso se refería al Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo. Y no se refiere a eso. Se refiere a aquel que no representa el carácter de Cristo. Porque así dice la Biblia, si alguno dice que está en Él, la forma de saber que alguno está en Él es que debe andar como Él anduvo. Y Él nunca estafó a nadie. Nunca le robó a nadie. Nunca intrató a nadie. Nunca le deseó mal a nadie. Antes, por el contrario, perdónalo. Le estaban dando patada. ¿Sí o no? Bofetada. Le injuriaban, pero él iba orando. No le tenga en cuenta sus pecados, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Demos gloria a Dios.
Demos gloria a Dios. Jesús nunca se preocupó por él. Y usted dice, pero es que era Dios. Pero es que como humano lo necesitaba. Él lo dijo. Porque había algunos que querían seguir, tenían la mirada, estaban desenfocados y él le dijo, bueno, las aves de los cielos tienen nido. ¿Sí o no? ¿Y qué tienen las zorras? Guarida, su cuevita donde acostarse. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No sé cómo vivió, si alquilado, si todo el tiempo estuvo con los papás. Pero no habla la Biblia de la casa de Jesús. No porque no tenía. Él solo podía decir, construyese un edificio aquí de oro y ese. Sino que él, una vez, ¿verdad? Una vez fueron por allá y había hambre, eran las 12 del día. Y los apóstoles, nosotros tenemos hambre, Señor, vamos, vayan ustedes y compren. No, Señor, pero te vas a quedar, ven con nosotros. Y dice, no. Yo tengo las botas puestas, yo vine a trabajar, porque mi padre trabaja y yo también trabajo. Y ellos se fueron y él se acercó al pozo, ¿de dónde? De Jacob. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó allí? Había una mujer con tremenda necesidad. Yo creo que esa mujer no solo que iba a sacar agua del pozo, quería meterse en el pozo. Porque da la impresión que esta mujer llevaba una vida amargada. Además se dice históricamente que esa era la hora de que estas mujeres de mala reputación salían a buscar agua para no ser señaladas. Cuando todo el mundo estaba ocupado en el almuerzo. Pero como dice la Biblia antes, le era necesario. ¿Cuál era la necesidad? No era la necesidad de él, era la necesidad. Porque tu necesidad se convierte en la necesidad de él por el inmenso amor que él te tiene. Si usted lee bien el versículo, el texto, se va a encontrar. Pero es que Jesús no necesitaba. Pero era la necesidad de la mujer samaritana. Demos gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, usted está buscando un modelo para seguirlo. Ahí está Jesús. La Biblia dice eso. Puesto los ojos en Jesús. El que pone los ojos en el hombre, sí, tenemos hombre de Dios y no podemos negarlo. Hombres dones, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero tu referente debe ser Jesús. Porque el único que tuvo la moral, o sea, la autoridad moral para decir, el que me redarguya a mí de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y todos eran enemigos de Jesús, pero todos tuvieron que dejar la piedra al lado porque dijo, no, este hombre nunca lo hemos visto pecar. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Entonces, la fe como estilo de vida. No nos llenemos la boca que somos evangélicos y pentecostales. Imagínense, me contaba un hermano que iban unos muchachos y los paró el tránsito, juez. Sí. Y mínimo iban caídos, ¿no? Y entonces ellos, lo primero que dijeron es que nosotros somos evangélicos. Y entonces el hombre dijo, con más razón. Porque que anden por ahí ilegales los que no tienen a Cristo, pero los que tenemos a Cristo. Hermano, de verdad, con estos altos costos de afilia, no hay quien le diga, róbalo. Yo tengo cómo. Pero usted es cristiano. Aló, oiga, parece que toqué nervios, ¿no? No, eso no es nada. Eso no es nada, eso es un cablecito ahí, eso se manipula y ese coso rueda más despacio. Es que te lo tienen alterado, bueno. Yo no. Toda la injusticia que ellos hagan conmigo y contigo, se la van a cobrar.
De modo que paga tú ahora que después pagarán ellos. Y yo prefiero pagar ahora y no pagar en aquel juicio. Porque ¿cuántos saben que los que seguimos a Jesús fielmente y vivimos la fe como estilo de vida, o sea, la fe verdadera, no pasaremos por el gran juicio del trono blanco? No, no, estaremos exentos. Antes, por el contrario, estaremos allá de corte. Y cuidado, vamos a decir, sí señor, él era malo. Cuidadito, vamos a estar allá. Pero usted no va a pasar por ese juicio. Entonces, hermano, ahorita, por eso dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. Lo que quiere decir es, ¿qué queda para el impío? Dice, ¿a dónde aparecerá el impío? Pero dice, ¿qué queda? Vivamos la vida cristiana como es. La vida cristiana no es solo un rótulo y no es solo ir a culto, porque el día que no vayas a culto, y como prueba llegó el COVID, ¿sí o no? Que ya no podíamos ir a culto, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué admiro? Que algunos conmigo guardaron su presentación. Se ponían su camisa, se vestían bien, porque es que yo no me he visto aquí para ustedes. De modo que lo que usted me diga no me hace. Pastor vino vestido y feo, no le viste la corbata, no me importa. No es para ti, es para el Señor. Señor, yo te voy a representar, pero ¿cómo te represento? Hermano, en la presentación se muestra la fe que creemos. Si usted va a representar a Cristo, bueno, tenemos la idea que los judíos, y mayormente de tiempo, eran cabellones y barbones. Si tenían cabello, por lo menos se peinaba bien. Porque es porque la Biblia dice que le es deshonroso. Y si lo dice la Biblia, Jesús no va a ir en contra de la Biblia. Le es deshonroso al hombre dejarse. En cambio, a la mujer le es honroso, porque en vez de velo le fue dado el cabello. ¿Sí o no? De la forma. Usted no tiene que estar esperando que salga. ¿Qué se va a poner? ¿Quién es su? No hablemos de ídolo porque eso no cabe aquí, pero ¿quién es su qué? Su referente. Voy a ver qué pantalón se va a poner Messi mañana para ponérmelo yo. Sí, el mundo está lleno de eso, que tienen como referente a los hombres y mujeres de fama. Entonces ellos salen con locura y tú haces locura. Pero esta iglesia tiene un referente. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es el referente de esta iglesia? A ver. Por allá atrás, ¿quién es el referente? Ayúdenme a predicarlo. ¿Quién es el referente? ¿Quién es? Encárgate de investigar cómo vivió Jesús. Oh, demos gloria a Dios. Yo veo a Jesús sin estrés. El único día que vi a Jesús como con amargura, y tenía toda la razón, fue el día que se puso a ver por dónde iba a pasar. Pero de ahí para adelante, Señor, Lázaro está enfermo, se va a morir, y él relajado. No se preocupe. Señor, vámonos ya, porque si no, no llegamos a tiempo. No, tranquilo, esténse quietecito. Señor, levántate, no vamos a morir. ¿Cuál es la bulla, Pedrito? ¿Se acuerda? Levántate. Tranquilo, Pedrito, que aquí está el que creó los vientos. Hermano, si nosotros decimos que el Señor creó todo, entonces ¿qué está por encima de él? ¿Y por qué andas que no puedes dormir? Porque andas con angustia y desesperado, que no vienes ni a culto, y si vienes te lo pierdes porque, ay, mañana qué voy a comer, mañana qué voy a vestir, mañana que me tengo que comprar el último modelo, el último carro, la última lavadora, que nada. Aprende, yo he aprendido así. Yo voy y hago la cotización. Y la persona a quien le estoy cotizando de pronto dice, uy, tremenda cotización. Mucha atención. Entonces digo, muchas gracias. Me la llevo para la calle. Señor, tú sabes que no tengo ni un peso.
Oiga, y el Señor responde por los de Él. Hazlo. Ahora te ríes, pero después vas a llorar aquí ando el testimonio. Hermano, coticé la TXL y mírenla allá donde la tengo. ¿Lo crees? ¿O Él no es el dueño de todo? Pero tú haces lo contrario, te vas y buscas pago diario o plata con grandes tasas de interés y después, Señor, ayúdame a pagarla, ayúdame. No. Busque, mi hijo, y páguela. Si hubieses esperado en mí, te hubieses evitado todos esos problemas. Hermano, aprendamos de Jesús para que vivamos una fe verdadera. Demos gloria a Dios, porque hay una palabra para ir cerrando ya. Hay una palabra que el Señor dijo que a mí siempre me ha causado preocupación. Y es aquella que dijo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe en la tierra? ¿De qué fe se refiere? No a la fe como capacidad de creer, porque eso es innato, eso está en uno. ¿No será que si lo traducimos, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántos seguidores tendrá? ¿Cuántos estarán firmes? Porque muchos serán los llamados. Pero eso escogido hay que saberlo interpretar. No es que Él hace acepción de personas, sino que son los que darán la talla, los que cumplirán. Porque el que perseverare hasta. Oiga, ¿sabe qué siento decir? Puede ser el Espíritu Santo. Hay creyentes que se cansan de la vida cristiana, pero habemos otros que nos la disfrutamos. Y es como el vino, entre más añejo, más viejo, más añejo. Es como la miel, entre más la verdadera, la pura, entre más la saborea, más dulce es. Porque el Evangelio, cuando se vive como es, no hay nada que le iguale en este mundo. Mencione lo que quiera mencionar. Yo sé que aquí hay hermanos que me han entendido. Por eso esa canción hay que saberla cantar. Y que cansado del camino, no. De pronto uno se cansa por el camino, pero yo no estoy cansado de este camino. Antes, por el contrario, antes yo llevaba unas cargas, pero como este camino es estrecho, cuando quise entrar, todas esas cargas se quedaron allá. Y a veces cuando me llegan dificultades como la que acabé de pasar, ¿sabe qué, hermano? Yo, ahora que regresé, esa noche fue difícil. Y me levanté temprano. Y esos 33 días que estuvo mi papá conmigo, él se levantaba tempranito. Hombres acostumbrados a madrugar y mi mamá también. Y cuando yo me levantaba, ella estaba así. Y me decía, John, hijo, ¿quieres café? Y ya el café estaba listo. Sí, papá, Magdo, dale café a John. Y un día me dijo, John, hijo, ¿quieres café? Le dije, sí, papá, voy a llamar a Magdo. Se la cogió el día. Entonces esas cosas, esos recuerdos, y como yo prácticamente lo vi morir. Y ahí donde tuvo la última crisis, donde él se sentó. Cuando yo me bajé, yo lo retraté, como si lo hubiese visto, y eso me quiso como perturbar. Pero cuando yo me arrodillé, Dios comenzó a hablarme. Y me dijo, John, Él está mejor que cuando estaba aquí. John, Él está listo para el día que yo levante la iglesia. De verdad, hermano, se lo digo como dijo el apóstol Pablo, verdad digo y no miento. Y yo entendí, dije, qué bueno es tener a Dios. Porque aún en medio del dolor hay un aliento, no sé cómo explicarlo. Hay alguien que está con nosotros, que se va a lo más profundo del ser y desde allí nos transmite fuerza. Y no vaya a creer, los inconversos notan la diferencia. Dice, a ellos les duele, pero a la vez se les ve un consuelo. Y eso es verdad, hermano. Qué bueno es tener al Señor. Qué bueno es ser evangélico. Oiga,
Yo no sé si usted está de acuerdo, pero hoy me voy a tomar las palabras del apóstol Pablo, las voy a tomar prestada para cerrar este mensaje. Y yo no sé si usted también estará de acuerdo, pero Pablo, cuando lo entendió, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo de esta vida. Y como lo dijera nuestro referente Álvaro Torres, ya esta se me está acabando, pero si me volviera a dar otra, me la gastaría en él. Yo no sé si alguien está entendiendo, alguien tiene claro lo que estoy diciendo, pero no hay mejor vida. Y si alguien lo cree, que se ponga de pie, por favor. No hay mejor vida que la vida en Jesús. No hay mejor vida que la vida en Jesús. Hermano, alábelo, viva contento, hermano. Viva la vida cristiana como es. Agrade a Dios y verá. Todo se arreglará, todo se alineará. ¿Me está escuchando? Todo el hogar, lo laboral, amén, lo familiar, lo social, todo se alinea. Oiga, a ver, ¿cuántos quieren seguir siendo cristianos? A ver, levante la mano y vamos a decirle al Señor: yo quiero seguir siendo cristiano. ¿Por qué no le ora allí al Señor? Si esta palabra tocó tu vida, porque a uno no solo lo toca la palabra cuando lo está exhortando, a uno lo toca cuando le está afirmando. Si tú sientes de adentro que como estás, que esta es la verdadera vida, esta es. Yo no sé, hermano, las palabras no me alcanzan, o sea, me quedo corto para decirle lo que tengo acá en mi mente. Yo he entendido que esta es la verdadera vida. Por razón tuvo Jesús en decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Levante su mano y créalo, dígalo: esta es la verdadera vida. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dale gracias al Señor, dale gracias, Señor Jesús. ¡Oh! ¡Oh! Adoremos al Señor. Oh, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor, iglesia. Su Espíritu me dio y libertado fui. Oh, Bueno es para mí. No me he quejado. Hay días, claro que sí. Sí, Señor. momentos de dolor. Sí, vienen momentos difíciles. Hay días tristes Oh, y tiempos de aflicción. Pero al mirar atrás, no me puedo
Espíritu. me dio y libertad lo fui. Aleluya. Tan bueno es para mí. Oh, amén. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias. No sabemos cuántos días nos restan en esta tierra, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ha sido bueno. Y lo mejor, hermano, es estar bien en las manos del Señor. Fiel. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo bueno. Gracias por lo maravilloso. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Digamos gloria a Dios, hermano. Digamos gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde.